gustaría empezar agradeciendo a Roberto Rigobón por su tiempo y su esfuerzo. Te he tenido como profesor durante el MBA en el MIT. Ha sido un placer y ahora pues es un honor poder tener este diálogo online contigo, Roberto. Así que muchísimas gracias, de verdad. Y también agradecer a la Fundación Rafael del Pino, a Vicente y bueno, pues a toda la fundación no solo pues por organizar estos diálogos online, sino también pues por toda la labor que hacen de cara a difundir el conocimiento y apoyar pues el desarrollo de la sociedad española. Así que muchísimas gracias a ti, Roberto, y Vicente, y a la Fundación Rafael del Pino. Y bueno, pues me gustaría comenzar haciendo un pequeño resumen. Vamos a hablar en primer lugar de la situación económica actual, no solo a nivel mundial, sino también hablaremos de la Unión Europea. Después pasaremos a hablar de la sociedad, de los principales retos y oportunidades que vamos a tener ahora mismo y en los próximos años. Y por último hablaremos sobre tecnología, cómo va a ser el futuro del trabajo, cómo va a afectar a la sostenibilidad y a la ética empresarial. Y bueno, pues por último hablaremos también de los principales retos y oportunidades que ves tú, Roberto, a nivel global. Entonces, bueno, me gustaría pasar a la primera pregunta. Me gustaría que nos remontáramos al año 2020, en el que todo marchaba viento en popa hasta que irrumpió el COVID-19 y además de los efectos que tuvo en la sociedad a nivel sanitario, me gustaría que nos contaras, Roberto, en grandes líneas la actuación de los gobiernos y bancos centrales y cómo afectaron estas medidas a la economía, pues hasta día de hoy. Perfecto. Bueno, déjame tomarme 3 minutos para agradecer Por tanto a supuesto. Vicente como a la Fundación. Yo tengo grandísimas memorias, Vicente, no sé si te acuerdas cuando visité la Fundación, ustedes me dieron lo que considero el mejor regalo que he recibido en cualquier conferencia a la que he asistido. Yo soy venezolano y Vicente consiguió un mapa de Venezuela de, creo que era 1500 algo, y produjeron una litografía. No estoy en mi casa, pero en mi casa, en mi oficina, ese es el cuadro que está a la mano derecha de la computadora siempre. El mejor regalo que he recibido en la historia de las conferencias. Digo, digamos, casi 35 años dando conferencias, nunca he recibido algo tan significativo. Te quiero agradecer otra vez por la invitación. Me encanta estar involucrado con la fundación, tanto cuando he estado en Madrid, pero también acá cuando organizan todos los cursos con Harvard. O sea, otra vez, muchísimas gracias. Y sí, Coro no solo fue estudiante mío, sino que de paso ella fue el teaching assistant en una de las materias que empezamos. Y la materia era justamente sobre discutir sobre soluciones de problemas. O sea que me viene bastante bien. Creo que ha tenido práctica, porque en las clases el que hacía las preguntas era yo, pero ahora parece que Coro es la que hace las preguntas. Es Entonces, correcto. déjame atender la pregunta. Sí, es cierto que veníamos enrumbados con tremendo éxito, ¿no? O sea, teníamos unas tasas de crecimiento súper altas en el mundo. Teníamos tasas de inflación bastante bajas. Había muy baja tasa de desempleo, por ejemplo, a nivel mundial. Y si bien las tasas de interés estaban subiendo de una forma muy lenta, ¿no? O sea, que no había ninguna disrupción. O sea, el año 2019 fue un año de una maravilla. Había poca urgencia para subir las tasas de interés. Y realmente sí, COVID como que, eh, bueno, primero fue un shock muy grande, pero sí, nos afectó a todos en diferente manera. Es un problema de salud pública y yo creo que la mayoría de los países, como me preguntas, yo creo que la mayoría de los países reaccionaron bien al shock del COVID. O sea, usamos las dos herramientas que usamos en políticas públicas. Una es la gestión o la gerencia y la otra es la tecnología. Y usamos los dos, yo creo que en forma apropiada para resolver el problema. La gerencia la usamos para reducir el contagio a nivel mundial y eso es lo que usamos para producir la reducción de los lockdowns. Dimos subsidios a las empresas para mantener los trabajos en Europa, que fue una idea realmente brillante. En Estados Unidos no se hizo, pero en Europa sí se usó esta herramienta en forma muy apropiada. Y de paso,
le dimos subsidio a los ciudadanos que estábamos encerrando y que estaban perdiendo sus trabajos y estaban perdiendo su fuente de ingresos. Hicimos buen trabajo en subsidiarlo. Y de paso, usamos todos los incentivos para desarrollar las vacunas en tiempo récord. O sea, todo el mundo estaba esperando. Las vacunas típicamente tardan 4 años en inventarse y esto lo hicimos en nada, en 6 meses, 9 meses estábamos listos y la estábamos. Y no solo eso, fíjate que la distribución de las drogas no se hizo a través de los mercados, que son los mecanismos tradicionales, porque si lo hubiésemos hecho por el mercado, las primeras personas que hubiesen comprado la droga no eran los que más la necesitaban, eran los que eran más valiosos para ellos. Entonces, nosotros no hicimos eso, sino que dijimos, mira, aquí el mercado no, entiende, hicimos la gestión, decimos, le vamos a dar primero a los doctores, a las enfermeras, a los enfermeros, se lo vamos a dar a la gente que suple comida, a los educadores, o sea, fue todo un orden muy importante donde la sociedad decidió a quién se le iban a dar las drogas primero y las curas primero. Entonces, realmente es un ejemplo extraordinario de gestión pública. O sea, digamos, yo entiendo que, o sea, hubo mayores y menores logros y esto es imposible hacerlo perfecto, pero realmente cuando tú evalúas lo que se hicieron en todos los países, te vas de los países peores manejados a los mejores manejados, realmente hubo gran acierto mundial. Entonces yo creo que en ese sentido fue muy, muy positivo. Ahora, es importante entender que este proceso eh, tiene costos, ¿entiendes? Y los costos lo estamos pasando todo ahora, ¿entiendes? O sea, hubo costos económicos como endeudamiento, o sea, la mayoría de los países aumentaron su deuda y Estados Unidos le pegó al límite de la deuda mucho más rápido de lo que esperaba cualquiera en los Estados Unidos y tenemos que lidiar con todo el problema político que es siempre tener un límite en la deuda. Pero también tuvimos el problema de inflación, es que algunos países pues dimos demasiado apoyo. Pero para ser sincero, o sea, para ser sincero, yo creo que si yo estuviese en la política y tengo que cometer un error, yo prefiero cometer el error de dar demasiado apoyo en un problema de crisis de salud que dar muy poco apoyo, porque muy poco apoyo se me muere la gente. Mucho apoyo significa que tengo inflación. Entonces, si hubo costos económicos, y yo creo que también ha habido costos políticos y sociales, porque en la práctica el manejo de la crisis tuvo que violar derechos civiles y derechos cívicos. Entonces, porque bueno, al final del día no le permito a la gente que salga para la calle. Entonces, eso es una violación. Entonces, los gobiernos se convirtieron un poco más autocráticos y ahora tenemos que regresar. Y eso cuesta, ¿entiendes? O sea, el día que se te ocurre que puedes gobernar autocráticamente, pues no se te ocurre que tienes que hacer democracia. Y entonces tienes que retrabajar para traer todo esto al estado normal. Entonces, estamos en ese proceso de regresar y por lo tanto es costoso y los países están en ese proceso. Pero yo creo que fue muy, muy positivo. Sí, de verdad, si tuviese que hacerla, diré que es muy positivo. Sí, es interesante, ¿no? Porque al final, pues no es la primera vez que hay una crisis a nivel global, ¿no? Pues como la que hubo en el 2008, pero sí que es la primera vez que ocurre, bueno, por lo menos en los últimos años, ¿no? Que ocurre por una razón que no es causada, pues porque quiebra un banco o por razones del sistema financiero, sino por un problema de salud, ¿no? Que al final, pues Claro, hay que priorizar a, pues contener el virus y pues lanzar las medidas al final. Entonces, eso claro. es Sí, interesante. y la violencia es, claro, y la violencia de este virus es fantástica, o sea, en términos de el posible daño que hubiésemos tenido hubiese sido extraordinario. O sea, la última vez que esto ocurrió, que justamente en la Primera Guerra Mundial, murió una proporción significativa de la población mundial, que fue entre el 5 y el 10% de la población mundial. Eso significa que tendrían que haber muerto 800 millones de personas. O sea, no, o sea, realmente lo hicimos bien. O sea, el posible costo hubiese sido extraordinario. Y yo sé que fue difícil, nadie dice que esto fue fácil, pero es verdad. Esto fue un shock de salud. No fue un shock de incremento de precio del petróleo, no fue una crisis financiera, no fue un Eso es. problema político. O sea, los seres humanos nos vimos con un shock de salud Claro, que fue diferente. Sí, eso es claro. cierto. Muy buen punto. Y claro, pensando ahora más en la actualidad, ¿no? Al final hay muchísimas respuestas de los gobiernos, de los bancos centrales, pues para fomentar el consumo,
más endeudamiento y ahora nos enfrentamos al reto de la inflación, ¿no? El eh, tema pues, primordial ahora mismo que hemos tocado en la mayoría de clases de macroeconomía, por lo menos en el MBA. Se están llevando pues distintas medidas, ¿no? Pues subir las tasas, pues, bueno, distintas medidas que me gustaría un poco, Roberto, que comentaras, qué es lo que se está haciendo ahora mismo, hablar un poco del reto que tenemos ahora mismo de la inflación y cómo ves tú estas medidas y qué harías tú también pues para frenar, ¿no? La inflación. claro, o sea, no, la situación está muy complicada porque estamos con alta inflación y al borde de una recesión. O sea, que no es que, o sea, estamos como que en lo que se llama estagflación, ¿no? Por ejemplo, la inflación en los países desarrollados, si tú agarras Europa, Estados Unidos, Japón, todas las inflaciones están por encima de los 4%. Y ya no lo podemos culpar al precio de la energía, ya no le podemos culpar a la disrupción de la oferta, porque al principio esas fueron como que las culpas primordiales, pero realmente era exceso de apoyo. Entonces, la inflación se ha quedado por encima de 4 y no parece que está bajando demasiado, ¿entiendes? O sea, se ha quedado como que muy terca por encima del 4%. Eh, y yo creo que el problema es que para bajarla, a llegar otra vez al 2%, los bancos centrales tendrían que subir las tasas de interés, tanto que van a causar una recesión. Y entonces están siendo un poco tímidos en lo que tiene que ocurrir. Y yo creo que están actuando en forma correcta. Ahora bien, yo creo que lo que estamos actuando en forma incorrecta es la parte fiscal. O sea, tampoco aquí todo ha sido manejado en forma apropiada. O sea, ahora que me está diciendo que qué haría yo, bueno, lo que está ocurriendo con el mundo es que todo el mundo se ha convertido en Latinoamérica. Eso es más o menos lo que ha pasado. Hemos latinizado a todo el mundo. O sea, esto de tener alta inflación y bajo crecimiento, esto somos expertos en Latinoamérica. O sea, digamos, si alguien sabe cómo hacer estos desastres, somos nosotros. Entonces, eh, y lo que ocurre es que cuando tú tienes o sea, el Banco Central, para poder bajar la tasa de inflación, tendría que generar una recesión. Es muy costoso para el mundo pasar otra recesión. Después que tuviste COVID, que fue muy intensa, pero duró muy poco tiempo, no tiene sentido volver a una recesión. Entonces los bancos centrales están siendo tímidos, pero porque los bancos centrales tienen además una herramienta. Entonces, en la práctica, ellos tienen que escoger entre inflación y recesión y se están quedando con inflación un poco alta. Aquí lo que se necesita son reformas. Lo que tú necesitas son reformas que vengan por el lado fiscal, donde el lado fiscal dice, bueno, aquí lo que es importante es la innovación. O sea, estoy poniendo un ejemplo, esa no es la única, pero tú dices, bueno, yo quiero la flexibilización de mercados laborales, por ejemplo, yo quiero generar más innovación. Tú quieres que haya un impacto en la oferta. Entonces, eso es lo que está faltando. ¿Entiendes? Que alguien se dedique a pensar cuáles son los problemas de España, cuáles son los problemas de Italia, cuál es el problema de Alemania, porque estos son muy específicos. Las reformas que se requeriría a España son diferentes a las de Portugal, a las de Italia. Entonces, la parte fiscal es la que tiene que hacer su trabajo. Eh, y nosotros estamos muy enfocados en el corto plazo y estamos pensando que el Banco Central se va a encargar de resolver el problema sin darnos cuenta que tú necesitas dos herramientas, pues tienes dos problemas. Tiene el problema de inflación y tiene el problema de que estás muy cerca de una recesión. Entonces, yo creo que aquí los países están embarcados en discusiones políticas más que en discusiones de reforma de política. O sea, cuáles son las reformas. Entonces, yo, yo creo que ese es el error que estamos cometiendo. Entonces, lamentablemente yo pienso que la parte fiscal y política va a continuar con su desastre y su discurso desastroso. Hay una alta grado de polarización y muy poca necesidad de resolver la polarización. ¿Entiendes? La polarización está permitiendo que los políticos tengan más espacio y lo que está generando es que la gente joven, la gente que esté centrada, se esté desconectando. Eso significa que la polarización los hace no solo más poderosos, sino que los hace más permanentes. Entonces no hay incentivos para resolver el problema de polarización. Entonces vamos a seguir continuando esta discusión en vez de pensar qué tiene que hacer España
para resolver su problema de competencia interna. O sea, ¿cómo podemos hacer para resolver los cambios del sistema educativo que son necesarios, la mejora del sistema de salud? Que sea, ya es extraordinario, pero yo creo que hay espacio para mejorarlo. Y todas esas mejoras, toda la parte de servicio, es lo que va a permitir que tú resuelvas el problema de recesión y el de la inflación. Entonces, estamos pidiéndole a los bancos centrales que hagan su trabajo. Ellos lo están haciendo, pero lo están haciendo de forma muy tímida, porque no tienen espacio para hacerlo rápido. O sea, a pesar de que las tasas subieron rápido, tú notas que inmediatamente se han parado, inmediatamente se han cuestionado los bancos centrales. O sea, Estados Unidos ha sido el primero en ser cuestionado en el Congreso. Y yo creo que no va a haber, esta tasa de inflación no va a bajar en el tiempo, en el corto plazo. No vamos a quedar en 4 por bastante tiempo. Eso es muy costoso para los más pobres de nuestra sociedad. Todas las personas que ganan salario cada 15 días que se paga en efectivo, donde tienen un aumento de salario una vez al año. Toda la gente que está en el paro. ¿Tú entiendes que el beneficio del paro no está indexado a la inflación de la misma manera que los salarios? Entonces, y yo creo que no estamos haciendo nuestro trabajo en este momento, en esa parte. Vamos, que deberían ir mucho más unidos pues, los gobiernos con los bancos centrales y también pues, tomar muchas más medidas eh, Claro, fiscales, ¿no? A la hora de pues, colaborar juntos, en conjunto. claro, o sea, yo me iría a Italia y preguntaría en el sur de Italia cuál es el problema que el sur de Italia tiene. Y te puedo decir que hay 50 problemas. Entonces, ¿qué te parece si resolvemos uno de ellos? Sí, No sí, sí. digamos uno, no necesito resolver los 50. Bueno, O sea, pues por ejemplo, tienes que crear una asignatura nueva, Roberto, para sí, resolver esto como hicimos en este como se último bueno, curso. sí, donde Coro estuvo era la teaching assistant, era sobre los Estados Unidos. Y hubo Sí, buenas ofertas, o sea, hubo muy buena discusión sobre cómo resolver el precio de las drogas, ¿no? En los Estados Unidos, de las drogas farmacéuticas y el problema de educación, del cuidado de los niños, ¿no? En Estados Unidos no sí, se da educación pública entre 1 y 5 años. sí, Entonces, sí, sí, sí. fue bien interesante. Sí, de repente debería hacerlo para Europa. Buenísimo. Pues sí, creo que ya moviendo un poco el tema o cambiando un poco el tema a la Unión Europea, ¿no? Y justo pues comentando, ¿no? Que pues, podrías crear una asignatura sobre la Unión Europea, ¿no? De reformas que se deberían hacer. Me gustaría un poco saber tu opinión sobre el futuro de la Unión Europea. Hemos vivido el Brexit, que fue un momento único, y ahora tenemos el conflicto en Ucrania, que es otro momento único. Bueno, pues qué va a ser después, ¿no? ¿Qué riesgos y oportunidades ves? Estos hitos que han ocurrido han sido, bueno, obviamente el conflicto en Ucrania no ha sido bueno, pero han tenido algún beneficio en la Unión Europea y qué riesgos y oportunidades ves de cara al futuro? Ok, bueno, qué buena pregunta. O sea, déjame separar el problema de Ucrania Sí, porque con son de distintos. Brexit. Sí, son distintos, sí. O sea, primero, los ingleses. O sea, yo no estaría demasiado preocupado que Inglaterra haga el tonto, ¿ok? No es la primera vez que los británicos meten la pata y no será la última, ¿de acuerdo? Ya lo han hecho, lo hicieron en el 91. O sea, ellos son expertos en salirse, ¿ok? O sea, digamos, lo mejor que hacen los ingleses es salirse, ¿ok? O sea, les encanta entrar y salir. Entran de último y salen de primero. Los tipos no saben lo que es una buena fiesta, ¿entiendes? Entonces, entonces, tú sabes, la gente, nosotros en Venezuela, cuando tú vas a una fiesta, tú llegas de último, pero te vas de último. O sea, nadie se va de primero, ¿entiendes? Digamos, solo son los ingleses. Entonces, yo no estaría muy preocupado de lo que hagan los ingleses. Lo que sí yo haría es usar esto para repensar las reglas y las normas dentro de Europa, ¿entiendes? O sea, el hecho que Inglaterra se haya ido significa que algún miembro está percibiendo un costo de la Unión que vale la pena reevaluarlo. ¿Entiendes? O sea, déjame ponerte un ejemplo que fue muy bien usado en Europa, pues en la Unión Monetaria, más que en Europa completa fue en la Unión Monetaria, pero yo creo que viene al tema. En el 2008-2009, cuando quebraron
digamos, Grecia tiene esta quiebra de la deuda, lo que fue muy interesante fue la reacción de Europa, ¿no? De la Unión Monetaria. O sea, lo que hicieron fue hacer una reforma financiera, ¿entiendes? O sea, tú dirías, wow, y de hecho, fíjate, cambiamos por completo cómo se regulaban los bancos en Europa, se movió todo para Frankfurt, tenemos que tener una sola regulación. O sea, y realmente yo creo que es muy conveniente, porque tener una unión monetaria con regulaciones financieras que son locales hace el sistema muy poco robusto, ¿entiendes? Alguien puede meter la pata. Entonces, inmediatamente se dieron cuenta, no que tenían que generar, o sea, imagínate la reacción, qué interesante. Porque típicamente tú dirías, oye, mira, el problema es que aquí estaban los griegos que no tuvieron disciplina. Tú pensarías que la lección es vamos a disciplinar a los griegos. No, 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 esa fue la brillantez. Es decir, no, no, no. Bueno, los griegos, hay que disciplinar a los griegos. Sí, pero podemos aprender algo más, ¿entiendes? Y aprender algo más fue, nos acabamos de dar cuenta que si alguien no está totalmente disciplinado, se va a transmitir por el sistema financiero y el sistema financiero no está siendo suficientemente robusto. Entonces, me pareció brillante, ¿entiendes? Entonces, lograste, ya, como decía Winston Churchill, ¿cómo es que decía Winston Churchill? No me acuerdo muy bien, pero decía algo así como, never let a good crisis go to waste, algo así. O sea, no Mm, pierdas o sea, valdría la pena revisar exactamente qué es lo que digo, pero se parece a eso. O sea, como que en una crisis no pierdas la oportunidad de aprender en una crisis. Y eso se hizo. En Brexit, yo creo que vale la pena juzgar un poco las normas internas, ¿entiendes? Es decir, oye, ¿qué estamos haciendo desde Bruselas que está siendo percibido como muy costoso? Hacerse la pregunta. ¿Y qué podemos mejorar en ese proceso? ¿Entiendes? ¿Cuál es la regulación que es tan costosa? Porque no es la movilidad laboral, ¿entiendes? O sea, otra vez, lo que están diciendo los británicos, no es la movilidad laboral, no es el costo en el sistema de salud, o sea, pero hay algo que es costoso, porque si no la gente no estaría tan en contra, ¿entiendes? sí, Entonces, yo usaría Brexit justamente para reevaluar un poco esas normas. No son normas del medio ambiente, o sea, pero ¿qué es lo que hay que pueda ser mejorable? Entonces, yo usaría eso. El caso de Ucrania lo usaría para otro tema, ¿entiendes? Que no es, o sea, por cierto, yo no soy un experto en cosas militares, o sea, que yo no es que puedo decir qué hacer en este enfrentamiento. O sea, es súper sí, frustrante que esto esté sí, pasando y, digamos, no podría decir. Pero lo que sí yo podría decir es que queda absolutamente claro, para mí, por lo menos, que para Europa es mejor actuar como un bloque, en este caso, que separado. O sea, que hay una gran ventaja que Europa hable, o sea, por Europa. O sea, todos. Aquí somos un montón, somos el 30% de la producción mundial, somos, no sé, 28% del consumo mundial y estamos hablando como un bloque sobre esta situación. Y entonces, ¿por qué esto me parece importante? Es porque yo me acuerdo en el 97 y me acuerdo en el 82, pues soy suficientemente viejo como para acordarme del 82, pero yo me acuerdo de los años 80 y en los años 90 el gran espíritu pro-europeo que había en Europa, ¿entiendes? O sea, en el sentido que o sea, estaba claro para Europa en ese momento que valía la pena estar juntos, que era mejor estar juntos que separados. Y pero claro, el problema como todos los seres humanos es que una vez que tú logras algo, supones que eso va a ser permanente. Entonces pierdes como el interés, pierdes como la razón por la cual vale la pena estar juntos, y entonces te pones a pelear por las cosas que tú dices, oye, pero me gustaría estar separado, quiero independencia, ¿no? Y no hemos pasado toda la década de este siglo, estos últimos 10 años, en Europa no hemos pasado discutiendo por qué vale la pena estar separado, ¿entiendes? No, que y sea bueno, y se ha materializado, de hecho, con el Brexit, ¿no? exactamente. Entonces Ucrania debería mostrarle al resto de Europa por qué vale la pena estar juntos. Entonces, recuperar esa razón, recuperar ese objetivo de decir, mira,
sea, esa sería mi lección de Ucrania, ¿me entiendes? O sea, si yo tuviese que escoger una elección, y una elección para Europa completa y para todos los problemas regionales, hay una diferencia entre autonomía y ser completamente aislado. Sí, yo entiendo que autonomía y aislamiento empiezan por A, pero no son lo mismo, no son lo mismo. Entonces, yo sí creo que los gobiernos locales tienen que ser autonómicos porque las necesidades locales son muy diferentes. Eso no significa aislarse. Y entonces, confundir estas dos palabras ha sido complicado. Entonces, Ucrania debería resaltar por qué vale la pena estar juntos. ¿Entiendes? O sea, esa es la que usaría yo. Es interesante, ¿no? Porque es un poco relacionado con lo que comentabas antes, Roberto, de que, que los gobiernos, cada gobierno de cada país debería ser el que está haciendo las reformas para ese país, Sí, pero bueno, a la vez tener esa oportunidad, ¿no? De estar juntos como Unión Europea y ser claro, más fuertes juntos. claro, Es claro. Es interesante. que, exacto, exacto, exacto. O sea, la- la- Mm. hay problemas locales que requieren soluciones locales, pero hay problemas globales que vale la pena tener este acuerdo global. O sea, imagínate, los problemas o sea, en Europa, si vas a listar problemas, problemas ambientales, son todos comunes. Todos los problemas de discriminación, representación de minorías, problemas comunes. Todos los problemas de inmigración son problemas comunes. O sea, independencia energética, problemas comunes. O sea, yo creo que hay millones de problemas comunes que de alguna forma pues tenemos que hacerlo juntos. Entonces, Ucrania, defensa es un problema común. Entonces, ¿cómo llegamos a este punto? Valdría la pena revisar, bueno, qué cosas podemos cambiar para estar seguros que el próximo idiota de Putin no hace lo mismo. O sea, ya tenemos al idiota. Lo único que podemos hacer es estar seguros que no venga el segundo, ¿no? Digamos. O sea, después que resolvamos esto, ¿cómo podemos asegurarnos que el siguiente no vuelva a aparecer? ¿No? Muy interesante. Y ya por cerrar este bloque de Unión Europea, economía y pasar ya a más tema tecnología, ¿no? Una última pregunta sobre macroeconomía, situación política. ¿Qué riesgos y oportunidades ves? Quizás son sociales, pero ¿qué riesgos y oportunidades ves un poco enfocado en la Unión Europea? Y si puedes también comentar algo de España, sería perfecto. Eh, bueno, qué buena pregunta. O sea, la pregunta es qué riesgos veo en el largo plazo en Sí, si todo, van a en ser todo. más a nivel económico o va a ser algo que, oye, va a haber inflación, pero de alguna forma los gobiernos van a materializar estas medidas fiscales que comentabas, o va a ser más a nivel social, oye, tenemos problemas sociales, no vamos a saber cómo gestionarlos, si va a ser más a nivel de estar unidos, un poco, ¿qué ves tú que va a ser el riesgo y la oportunidad, ¿no? Sí, de la Unión Europea y de España si quieres comentar alguna pincelada también. sí, 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 pues perfecto, no, ya entendí. Sí, yo creo que tenemos un par de problemas en el corto plazo económicos, pero yo realmente pienso que vamos a salir adelante, que ese no va a ser el gran problema. O sea, yo creo que la economía siempre va a ser algo que nos va a dar un dolor de cabeza, pero eso es todo, va a ser un dolor de cabeza. Entonces, en este momento tenemos un dolor de cabeza con sinusitis, pero, pero o sea, que tomó un poquito más de tiempo resolverlo, pero yo creo que lo vamos a resolver. Yo creo que los retos más importantes y los riesgos más importantes que tenemos son el resultado de nuestro gran éxito como especie. O sea, la expectativa de vida de los europeos se duplicó en más de 100 años. Eran 35, 40 años al principio del siglo XX. Hoy en día los europeos viven 90 años. Hay personas de tu edad, Coro, van a tener una expectativa de vida de 95 años. Eh, Vicente ya tiene 94. O sea, que, digamos, o sea, digamos, tú tienes una expectativa de vida muy grande y entonces tenemos que cambiar el sistema de seguridad social. O sea,
digamos, el esquema que tenemos nosotros estaba diseñado para una sociedad que vivía 40 años nada más. ¿Entiendes? Entonces tú estudiabas al principio, trabajabas en la mitad y te retirabas y tenías vacaciones los últimos 5 o 6 años de tu vida. Bueno, pero ahorita, ¿qué vas a hacer? Vas a estudiar 25 años al principio, vas a trabajar por 50 años, y entonces vas a tomar vacaciones cuando ya no puedes caminar. O sea, es muy difícil subir el Kilimanjaro, ¿entiendes? Cuando tienes 92 años. Es muy complicado. Entonces tenemos que cambiar nuestros, ¿entiendes? Este éxito tiene un costo en nuestra red social muy grande, en nuestro sistema de salud. En el pasado, la gente se moría cuando era joven. Había mucha gente que moría cuando tenía 10 años, 5 años. La mortalidad infantil era brutal. Hoy en día, un gran éxito, no estoy diciendo que tengamos que regresar a eso, pero un gran éxito ha sido que pues, los niños no se mueren. Entonces, el costo de salud ha cambiado, pero nuestro sistema de salud no se ha adaptado. Entonces, tenemos un gran costo al final de la vida, muy, muy costoso, y la forma y el sistema de financiamiento de eso tiene que cambiar, tiene que amoldarse a eso. Pero entonces tenemos que tener discusiones muy complicadas, ¿entiendes? O sea, por ejemplo, mi madre es española, ella murió en España, o sea, yo tengo un gran agradecimiento al sistema de salud español, porque a mi madre le dieron 6 meses de vida con su cáncer, vivió 12 años y medio. Más, a mi mamá le dieron 3 veces 6 meses de vida nada más, y digamos, tuvo 5 metástasis, 7 quimioterapias, o sea, tuvo una vida, y realmente esos 12 años para mi madre fueron los años más felices de su vida, ¿entiendes? Ella tuvo frases muy extraordinarias como dice, bueno, mucha gente se pasa la vida tratando de aprender cómo vivir su vida. Dios a mí me ha dado el chance de aprender cómo morir en la mía. Y realmente mi madre era la persona más feliz del mundo que te puedes imaginar en esos 12 años. Y yo me acuerdo escuchar discusiones con el oncólogo donde él decía, mira, ya, ya, ya hay que dejar, pues, ¿entiendes? O sea, no es, y me acuerdo la palabra que usó, dice, esto no es cost effective. Yo decía, sí, tienes razón. Y realmente estas son discusiones que son difíciles de tener en una sociedad. Pero tenemos que cambiar nuestro sistema de salud, tenemos que cambiar nuestro sistema de educación. Esos son los grandes retos, porque si no, lo que vamos a producir es un gran grado de satisfacción social. Entonces, nosotros estamos cambiando cosas al margen en vez de repensarlas. Entonces, lo que está pasando en Francia, Coro, donde la gente está tratando de mover la edad de retiro de un número ridículo, 62 a 65. O sea, 65. ¿Qué va a hacer la gente 30 años retirado? ¿Que tú me puedes explicar? Desde los 65 hasta los 95, ¿qué van a hacer? O Sí. sea, tú Bueno, puedes y tomar es un coste vacaciones. de mantenimiento eso también, ¿no? Al final, que hay Exacto, que exacto. mantener O sea, eso luego, o por sea, tú cómo me vas a está decir, estructurado, por lo menos en España y Francia, ¿no? bueno, en toda Europa yo diría. O Bueno, y en sea, Europa, sí. Sí. claro, entonces, o sea, perdóname, pero, o sea, ¿qué vas a hacer 30 años de vacaciones? O sea, a mí me encantan las vacaciones, pero yo creo que a mí no me gustan tanto. Y no solo eso, ¿cuánta gente que tiene más de 65 años siguen siendo útiles para España? O sea, imagínate un sistema educativo diferente, donde yo agarre gente que tiene 70, 75 años y le pida que vayan a hablar a los colegios para inspirar a todos esos niños a las cosas que pueden lograr. ¿Tú crees que no hay alguien en todo Madrid? ¿Tú crees que no habrá por lo menos la mitad de la gente que pertenece a la Fundación Rafael del Pino que pudiese inspirar a niños a entender qué pueden hacer, qué cosas se pueden lograr, qué cosas ellos pueden manejar de su futuro? Que esto no es un problema de aleatoriedad. O sea, que tú haces tu propia suerte. ¿Dónde está esa educación? Esa es la esperanza que tú le das a los niños. ¿Dónde está esa educación? Entonces, pensar que la persona que tiene 70 años es completamente inútil, o sea que por favor, retírate de vacaciones, te vas en un barco a dar vuelta en el Mediterráneo, me parece una pérdida social brutal. Entonces, nadie está pensando en estos temas en España? En Sí, España, a mí me está pasando en casa. Mi padre yo creo que se acaba de jubilar con 70 años y porque le han obligado, si no, seguiría dando clase en la universidad. Y lo he vivido de primera mano, así que creo que es muy interesante lo que estás comentando, Roberto, de pues repensar y decir, oye, es que no tiene que ser simplemente
alargar la edad de jubilación y se termina en una edad, sino pensar, ¿no? Innovar y decir, oye, ¿qué podemos hacer para solucionar este problema? Y unir un Claro, poco, aprovechar esos recursos también, ¿no? exacto. O sea, tu padre, bueno, no sé Sí. qué, digamos, juzgando por quién eres tú, Sí. tu familia tiene que ser Era un realmente ejemplo, quería espectacular. poner un ejemplo, ¿no? Sí, Pero sí, como has sí, dicho, de la Fundación Rafael del Pino, estoy segura que sería un programa excelente que se podría considerar, ¿no? claro. Oye, vamos a inspirar a jóvenes con pues, personas que ya se han jubilado y como, bueno, a nivel legislación no sé cómo podría ser, pero sería Y una no buena idea. solo, claro, y no solo eso, o sea, ciertamente ustedes los jóvenes pueden encontrar una manera de cómo usar estos recursos humanos en forma más apropiada. Pero yo quisiera, o sea, yo me encuentro todo el tiempo ahorita hablando con las personas que son los más mayores, ¿entiendes? No los quiero llamar los viejos, pero sí son los viejitos, pues. Senior, senior. Sí, sí, la tercera edad. Porque yo les pregunto, o sea, ¿qué lección tienes para darme? O sea, ¿o qué lección le darías a una persona de 25 años? O sea, y yo creo que son buenas lecciones, son buenas lecciones. Nadie dice, yo quisiese haber trabajado 7 días a la semana. Nadie. Todo el mundo me dice, me hubiese gustado tomar más tiempo libre, me hubiese gustado aprovechar más mis vacaciones, me hubiese gustado tener otras prioridades en mi vida. Entonces le digo, bueno, ¿puedes decirme cuáles son las que cambiaría? O sea, porque cuánto del éxito dependen de ese proceso y de cómo interpretaron ese proceso. ¿Quiénes son los que son legítimamente felices? ¿Quiénes se sienten realizados? ¿Por qué se sienten realizados? Entonces, esa educación no está ocurriendo. Eh, ese mentoring, ¿no? El hecho de que tú tengas un mentor que te esté explicando y te esté apoyando en ese proceso no está ocurriendo. Y en el mundo del futuro vamos a necesitar más de eso, porque necesitamos ser mucho más flexibles como trabajadores y esas preguntas no están ocurriendo. Entonces, esto es como una combinación social, pero económica, donde tenemos que transformar nuestros sistemas de salud, de seguridad, de inmigración. O sea, tenemos que repensar todos estos problemas de forma profunda, porque ¿cuál es nuestro rol en el mundo también? Europa tiene que repensar eso. O sea, Estados Unidos está muy claro cuál es su rol, ¿entiendes? Pero Europa ataca el problema en forma diferente. Déjeme terminar con eso, pues yo creo que es una diferencia importante. O sea, los Sí. Estados Unidos, o sea, ¿cómo lidias con refugiados? Es interesante, ¿no? Cuando tienes un gobierno abusivo, ¿qué haces? A los americanos, los Estados Unidos, la forma de lidiar con un gobierno abusivo es remover al gobierno. ¿Entiendes? Entonces vamos para allá, invadimos el país, entonces cambiamos el presidente. Entonces, en otras palabras, para no tener que lidiar con los refugiados, lo que hacemos es dejar a los refugiados en su país, ¿no? Que se refugien en su país. Y eso es un poco estoy siendo extremista, pero quiero resaltar el extremismo para que lo entendamos. Los europeos consideran que el problema de refugiados lo resolvemos aceptando a los refugiados, ¿entiendes? O sea, en mayor y menor grado, pero absorben a los refugiados y tratan de resolver el problema por absorción. El problema se resuelve con ambas herramientas, ¿de acuerdo? O sea, no es fácil esto, pero los europeos tienen un approach bien diferente. Yo necesito que se conserven los dos como ser humano, porque a veces no es tan fácil remover a los malos presidentes. Y viniendo de Venezuela, déjame decirte que sé lo difícil que es remover a un incompetente abusivo. ¿Entiendes? Te puedo asegurar que la mayoría de los rusos se están dando cuenta de lo difícil que es remover a un incompetente abusivo y los turcos se acaban de dar cuenta de lo difícil que es remover a alguien que sea autocrático. Es bien, pero bien, bien difícil. Entonces, alguien tiene que tener esa empatía con la ciudad. Por ejemplo, yo como venezolano le agradezco brutalmente a España. O sea, casi 600.000 venezolanos han emigrado a España y ¿qué hizo España? Los ha acogido. O sea, más de 4 millones de venezolanos han salido de Venezuela, de un país que tiene 37 millones de habitantes.
Más del 10% de los venezolanos han salido de mi país, han salido escapándose de un gobierno abusivo y han sido acogidos por todos los latinoamericanos. Eso lo aprendimos fue de los españoles. No hay nadie en un campo de refugiados. No hay ningún venezolano en un campo de refugiados. Eso no sé si te parece inspirador, pero a mí me parece extraordinariamente inspirador. En 500 años de historia latinoamericana, nunca ha habido un campo de refugiados en nuestro continente. Nunca. Y los chilenos fueron abusados, los argentinos fueron abusados, los brasileños fueron abusados, los colombianos fueron abusados, los venezolanos estamos siendo abusados. Y nunca, nunca ha habido un campo de refugiados. Hemos siempre sido acogidos los unos a los otros. Esa hermandad es inspiradora. Y eso viene de España, viene de Italia, viene de ustedes. Y entonces yo quisiese conservarlo. Entonces, Europa como tal tiene que tener esas conversaciones. ¿Cuál es nuestro rol en el mundo? ¿Cuál? ¿Queremos seguir apoyando estos valores o no? Y yo espero que la decisión sea que sí, pero el punto es que esta tiene que ser una decisión de Europa. Otra vez, es un problema colectivo, tiene que ser resuelto en forma colectiva. Entonces, esa parte que es la combinación de lo económico, lo social y los valores, creo que son los grandes retos, porque vamos a tener que reevaluarlos bien pronto, ¿eh? O sea, nosotros no podemos seguir extendiendo la edad de retiro. O sea, digamos, o sea, no podemos trabajar en el margen, ¿de acuerdo? No podemos. Tenemos que repensarlo. Tenemos ese borrón y cuenta nueva. Alguien allá en España, Universidad de Navarra, pues allá se tiene que dedicar a agarrar un papel en blanco y empezar desde cero cómo diseño yo el sistema, cómo quisiese yo que fuese la vida de los españoles, ¿entiendes? O sea, yo tengo propuestas, pero alguien en España tiene que hacerlo. Y yo creo que esas son, esos son los grandes retos, porque vamos a tener que tomar esas decisiones en un ambiente de democracia política muy polarizada. Ese yo creo que es el gran problema. ¿Sí? Yo no quiero tener una reacción social, ¿entiendes? Que la gente me salga a la calle a protestar porque nosotros no hicimos nuestro trabajo cuando teníamos que hacerlo. Sí, eso me parecería una pérdida de oportunidad. Buenísimo, Roberto. Yo creo que esas propuestas, si quieres compartírnoslas y yo las puedo compartir con la Fundación Rafael del Pino por si están abiertos. Pero bueno, creo que estos comentarios que estás haciendo están muy relacionados con el tema de la tecnología, ¿no? Que aquí hay una oportunidad, porque Eh, quizás con los recursos que había antes no se podían hacer estas reformas que comentas, pero con la tecnología sí. Y uno de los temas que quería tocar es, bueno, la inteligencia artificial lleva años desarrollándose, ahora bueno, hay un boom, ¿no? De la inteligencia artificial y se va a tener que repensar todo el futuro, el trabajo del futuro. Y quería saber un poco tu opinión sobre el trabajo del futuro y también cómo podemos estar preparados para, pues, para esta nueva situación que vamos a tener, sobre todo los jóvenes, de, oye, van a cambiar las necesidades que va a haber en las empresas y, bueno, pues en general, ¿no? Vamos a tener que cambiar no solo la educación que recibimos, sino también las habilidades que desarrollamos. Entonces, quería saber un poco claro. tu opinión en este ámbito. Es, y de hecho está muy ligado a eso justamente. Entonces, le voy a hacer la propuesta aquí en primicia a la gente de la, de la fundación, pero te tienes razón, sí, la inteligencia artificial es otro de los grandes shocks que vienen para nuestra tecnología, para nuestra vida. O sea, yo siempre pienso en nosotros como una especie. Nosotros somos una especie bien débil, bien frágil. Nosotros, nosotros, si Darwin realmente solamente dependiese de cosas físicas, nosotros ya hubiésemos desaparecido, ¿me entiendes? O sea, tú tienes que dado nuestro tamaño, nuestro peso, ¿me entiendes? Un mono capuchino que pesa un quinto de lo que pesamos nosotros nos destruye como en 45 segundos, ¿de acuerdo? O sea, nosotros somos bien inútiles. O sea, entonces te decimos, oye, mira, las hormigas pueden cargar 50 veces su peso. Nosotros podemos cargar un quinto de nuestro peso. Entonces nosotros somos bien inútiles. Bien, pero por suerte tenemos esto que está aquí arriba, ¿entiendes? Que de alguna forma nos permite, primero, darnos cuenta que somos bastante inútiles y segundo, es cómo complementarlo. Entonces, nosotros nos hemos pasado miles de años complementando nuestras debilidades físicas. O sea, al principio, pues nosotros cargábamos las rocas en Egipto
pues ya no las cargamos, ¿entiendes? Usamos, antes nosotros arábamos los campos, ya no lo hacemos. Entonces tenemos el caballo, el buey, el burro. Entonces, esas fueron las primeras tecnologías, ¿no? Gracias a la rueda también. Y después teníamos un tractor. Y después de un tractor, pues teníamos los robots. Y entonces, al final del día, estamos usando la tecnología para sustituir y complementarnos. O sea, el punto aquí es complementarnos. Cuando usamos esas tecnologías para complementar lo que hacemos, no, nos volvemos más eficientes, tenemos mejores estándares de vida, disfrutamos más de nuestro tiempo y al final del día, la calidad de vida que tenemos hoy en día es infinitamente superior a la que hemos tenido en cualquier momento de nuestra historia. Sí, O sea, vivimos más, vivimos mejor, hay menos hambruna, hay menos pobreza, etcétera. Entonces, hemos usado la tecnología correctamente porque hemos encontrado cómo complementar la tecnología. Ahora, en cada transición, esto fue difícil, cada transición, porque en cada transición, cada innovación implicó que había gente que tenía que reinventarse y eso fue costoso. Y lo hicimos a través de, lo hicimos a varios sistemas. Uno fue el sistema educativo. Nuestro sistema educativo fue evolucionando con la tecnología. O sea, al principio, pues la gente estudiaba solamente como un mentor, ¿no? Cuando estábamos en Grecia, y después poco a poco fuimos generalizando y haciendo más pública, y hoy en día todos los países tenemos educación pública, y el currículum lo fuimos cambiando. Al principio, pues educábamos más que todo letras, después empezamos más conciencia y computación, etcétera. Y hemos ido evolucionando el sistema educativo con las necesidades y las oportunidades que había del otro lado, para complementarnos. O sea, ya la gente no tenía que ir a arar el campo, tenía que entender cuál es el proceso de siembra y después usas una maquinaria para hacerlo. ¿Entiendes? O sea, eso no significa que la persona no lo pueda hacer, de repente le costaría un montón rehacerlo, pero el punto es entender el proceso es todo lo que necesitamos, después usamos las herramientas para hacerlo. La inteligencia artificial está cambiando un poco, y toda la parte de informática, están cambiando o está atentando con otro de nuestros aspectos, que es la parte cognitiva. mm, Entonces, esto empezó al principio como si tú lo puedes explicar, lo puedes codificar, ¿no? Más o menos ese era el teorema del pasado de la inteligencia artificial. Y es cierto, si yo te puedo explicar cómo jugar ajedrez, entonces la máquina va a poder jugar ajedrez y lo va a hacer no mejor, porque lo hace peor, lo hace más ineficiente, pero lo hace más rápido. Entonces no le puedes ganar a la computadora. Y entonces hoy en día ya no le ganamos a la computadora ajedrez. Nadie juega ajedrez con las computadoras porque es muy aburrido, ¿no? Sí. Y lo mismo pasa con el reconocimiento facial, ¿no? O sea, entonces, la inteligencia artificial ha cambiado ahorita, se ha movido de cuando, o sea, antes era, si lo puedo explicar, lo puedo codificar. Ahorita es, si lo repito, lo puedo codificar. En otras palabras, por ejemplo, yo reconozco a mi esposa bastante bien, ¿no? Y eso es importante porque para poder muy estar más, bien. sí, sí, o sea, para poder estar casado 30 años, un requerimiento es poder reconocer a mi esposa. Me parece, yo entiendo que suena como trivial, pero es un atributo importante. Entonces yo puedo reconocer a mi esposa. Ahora tú me preguntas, oye Roberto, ¿cómo reconoces a Gaby? Oye, no, no sé muy bien. O sea, yo te puedo describir el pelo. El pelo lo reconozco a como a 400 kilómetros de distancia, ¿de acuerdo? Entonces, el pelo, la forma, el tamaño, ¿entiendes? Pero si tú me haces preguntas específicas, ¿cuál es la distancia entre los dos ojos? ¿Cuál es la distancia entre las orejas y los ojos? Oye, no sé, no sé, no te lo podría decir. O sea, ¿cómo reconoce a tu esposa? No sé, yo sé que la reconozco, nuestro cerebro es extraordinario, pero no te lo puedo explicar. Pero lo repito, todos los días lo hago. Entonces, las computadoras, inteligencia artificial ha logrado, cuando tú tienes una acción que es repetida, ahora la podemos codificar. No me tienes que explicar cómo se hace, no me tienes que explicar las ecuaciones. No, 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 no necesito las ecuaciones. Con el hecho de que simplemente lo repliquemos suficientes veces, lo vamos a poder replicar. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando el montón de tareas que hacíamos repetidas las vamos a sustituir? Entonces, podemos tomar dos alternativas, nada más. Uno, bueno, hay tres alternativas. Uno es tratar de parar el proceso tecnológico que está ocurriendo con algunos aquí en Estados Unidos, que van al Congreso y les dicen, paren por 6 meses. Yo digo, qué estupidez, parar por 6 meses.
como que si la expectativa de vida de las personas fuesen 6 meses. O sea, digamos, parar por 6 meses me parece una ridiculez. Si vas a parar por 6 meses y no vas a tomar ninguna acción, me parece una ridiculez. Entonces, parar el proceso tecnológico me parece que es muy complicado. Este, lo otro es que vamos a competir en contra de las computadoras. O sea, en vez de ser complementarios, nos vamos a sustituir. O lo otro es que deseamos ser complementarios. Yo diría que agarremos opción número 3. Y entonces, por ejemplo, hay aspectos que son de los seres humanos, que son muy de seres humanos, que no son repetidos, aspectos éticos, los aspectos de presencia, cuando no hay nada. O sea, yo entiendo que esto lo estamos haciendo en Zoom y es muy agradable para mí hacer esto, pero yo te puedo decir, yo no siento lo mismo que cuando yo estuve en la fundación hablando enfrente a la gente. No es lo mismo. Yo entiendo que esto es un buen sustituto, pero no es un perfecto sustituto. No hay nada como el contacto humano. No hay nada como cuando veo a Vicente en Harvard, lo vemos cada una vez cada 2 años, ¿entiendes? Y le doy la mano. No es lo mismo, ¿entiendes? No es lo mismo, ¿entiendes? Y no va a ser lo mismo no verte en los salones, Coro. Entonces, esos aspectos de presencia es algo que hacemos los seres humanos que no va a ser sustituido. Los aspectos de esperanza. Estadísticamente, la esperanza es pensar que algo puede ocurrir cuando la probabilidad es cero. ¿Tú entiendes que una computadora no tiene esperanza? Mm. Y no la va a tener nunca. Entonces, creatividad es inventar algo nuevo. ¿Tú crees que Miró, cuando hizo todos sus dibujos, el tipo estaba copiándose de alguien? ¿O Dalí? ¿O Gaudí? Bueno, estoy nombrando todos los catalanes, pero bueno, Picasso. Pero digamos, el Velázquez, arte, la música, para decir a alguien, Goya. Mecano, las canciones de Mecano, ¿entiendes? Eso esa creatividad no es repetir algo, no es combinar algo, ¿entiendes? Es algo que es muy especial, que hacemos. Y eso lo hacemos los seres humanos, ¿entiendes? No hay mucha gente como Rafael Nadal por ahí disponible, ¿de acuerdo? Eso no están tan disponible. Sí. Iniesta no está, no hay un exceso de oferta de Iniesta en el mundo. Y nosotros apreciamos eso es algo muy único, muy del ser humano, y es complementario a la tecnología. Entonces, yo lo llamo EPOC en inglés, EPOCH. La E es por ética, la P es por cosas personales, la O es por openness, por la capacidad de nuestro cerebro de cambiar nuestras opiniones, que por cierto está faltando en muchos políticos. La C es por creatividad, el H es por hope y es esperanza. Entonces tenemos que cambiar y redefinir nuestros puestos de trabajo para complementarlos en aquellos aspectos que son complementarios a la tecnología. ¿Y Entonces, cómo podemos estar nosotros más preparados para, pues, para coger esa tecnología, uy, ¿no? Y oye, continuar nuestras carreras. o sea, Coro, o sea, yo creo que esta pregunta es complicada, porque yo no sé, o sea, yo no soy un experto en cómo enseñar esperanza o cómo enseñar ética o cómo enseñar creatividad. Yo creo que esto ocurre en los hogares, la mayoría de las veces. Ocurre en nuestras casas, ocurre en nuestro trabajo cuando alguien te está inspirando a ti a ser mejor, ¿entiendes? Ocurre como un sistema de mentoring, de repente justamente usar todos estos recursos, usar a tu papá de 70 años, ¿entiendes? Para que le inspire a alguien a que haga una carrera académica, es la forma, ¿entiendes? De que ocurra esta transferencia. Yo no soy experto en cómo hacer esto, pero yo creo que es importante que lo hagamos. Y en la reestructuración, ¿cómo yo haría la vida, cómo yo organizaría la vida de los seres humanos? Es que necesitamos reinventarnos todo el tiempo. Yo no sé cuál es la edad de Coro, pero no me la digas. Pero vamos a suponer que Coro tiene 60 años más de vida, ¿ok? 65 años más de vida. La probabilidad que lo que tú has aprendido hasta el día de hoy, Coro, sea suficiente por los siguientes 65 años es cero. Tú vas a tener que reaprender. Entonces, ¿cómo yo organizaría el mundo? Yo diría, bueno, la gente estudia 20 años, 25 años de su vida, se graduó a los 25 años, trabajas 15 años y a los 15 años te tomas un año de vacaciones para que disfrutes de la vida, para que sepas por qué vale la pena seguir trabajando y te vas 2 años a estudiar. Y eso lo llamamos un MBA, ¿ok? Después de eso, trabajas por 15 años
y te vuelves a tomar un año de vacaciones para poder disfrutar de la vida, ¿ok? Un sabático, y después te vuelves a reinventar. Y ese lo llamamos el Executive MBA, ¿no? Porque ya eres más vieja. Y después trabajas por 15 años y así sucesivamente. Yo haría el retiro en la mitad y yo formalizaría el reentrenamiento en la mitad. O sea, yo creo que un MBA o un máster a la mitad de tu vida laboral es algo que es absolutamente obligatorio hoy en día. Entonces tú entiendes que yo no me retiraría al final de mi vida. Yo tendría momentos en los cuales puedo disfrutar de la vida. O sea, que yo pueda hacer o sea, ¿cuánta gente puede hacer el camino de Santiago a la edad de 40 años cuando tú lo que estás es desesperado por trabajar? ¿Me entiendes? Pero ¿sabes cuándo vale la pena hacer el camino de Santiago? A los 40 años. Yo sé que también vale la pena hacerlo a los 25 para demostrar que lo puedes hacer. Pero pasaste esos 36, esos 38 días caminando por la belleza de España, pensando y meditando por tu cuenta qué es lo que quieres hacer el resto de tu vida. Vale la pena hacerlo a los 40, vale la pena hacerlo a los 50. ¿Entiendes? Ahí es cuando vale la pena repensar cuál es mi rol en mi sociedad, en mi familia y en mi comunidad. Mm. Entonces, tómate ese mes y medio, tómate ese mes y medio. Claro. Lo que pasa es Eh, que es un gran cambio esto que comentas, Roberto, porque, yo no dije que era, porque yo no dije que era fácil. claro, y ese coste y bueno, pues serían muchos, pero, ¿no? Y No, me claro, encanta la idea, ¿eh? Yo encantada tú quieres tomarte otras de seguir vacaciones. formándome, pero claro, habría que ver, ¿no? A nivel costes, quién asume ese coste, cómo se hace, No, es lo que quiere ¿sabes la qué? gente realmente, Oh, Coro, buenísima. Oye, qué buena pregunta. ¿Ves? quiere ¿Qué la gente estudiante? realmente, ¿no? Sí, exacto. No, no, la gente no sabe que lo quiere. No, la gente lo que sabe es que está molesta con la situación actual. Ya, Entonces, yo te dije que yo tenía mi propuesta. No significa que esa sea la propuesta. Pero si no empezamos a tener esas discusiones, lo que va a ocurrir es que vamos a tener una revolución social que sí, nos va sí, a obligar a cambiar. Porque ¿sabes lo que es bien difícil? Toda la gente en España en este momento tiene entre 50 y 55 años. Su educación ocurrió por diseño, ocurrió hace 30 años. sí, sí. Y ha cambiado Entonces, todo, ya no tiene nada que ver exactamente. lo que se requiere Ya ahora que hace 30 años. es exactamente. Entonces, hay algunos que han sido más afortunados que se han podido reinventar en sus trabajos. Es más, eso sí se valdría la pena. Vete a hacer una encuesta con la gente de la Fundación de Rafael del Pino. Pregúntale cuánto de lo que ellos usan hoy en día, cada día, lo aprendieron en la universidad y cuánto lo aprendieron en el trabajo. Yo te aseguro que te van a decir que 90% fue en el trabajo, que lo aprendieron en la vida. Ese sistema, yo entiendo que funciona y va a seguir funcionando, pero ese sistema requiere que tú tengas la fortuna de tener un trabajo, primero, porque ocurrió en el trabajo, y que hayas tenido alguien que haya estado dispuesto a entrenarte, o sea, que haya haber un sistema de mentoring. Entonces, no está claro que eso sea fácil de reproducir. Entonces, la gente lo único que sabe es que está molesta con la situación actual. Entonces, está en nosotros empezar esa conversación. Yo creo que ese es un proyecto, Vicente, eso es un proyecto para la fundación justamente, ¿entiendes? Repensar cuál que es. Y esto va a ser muy costoso, porque si lo pagamos nosotros mismos, lo único que vamos a generar es mucha más inequidad. La única forma de que esto sea solidario es que lo hagamos desde el punto de vista público, ¿de acuerdo? O sea, yo entiendo una fundación como Rafael del Pino pudiese tener capacidad para hacer esta transformación. Yo creo que tiene más capacidad para iniciar la conversación para que después ayuden a la transformación. Pero sí, este shock que viene de la artificial intelligence es fuerte y el del medio ambiente que viene también es fortísimo. Estos dos shocks son dos, o sea, estos dos shocks van a hacer que COVID se vea como un juego de niños, ¿eh? Sí, 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 aprovechando ahora que sacas el tema del cambio climático, ¿no? Y también políticas sociales, éticas. Sé que tu estudio ahora mismo se centra en ese tema, ¿no? Sé que tienes sí. un gran equipo analizando, bueno, cómo se mide ese impacto que va a haber, ¿no?
cómo se está midiendo, Sí, el simple hecho de medirlo, porque ahora mismo no se sabe qué va a ocurrir. Es que claro. no es que podamos no podemos poner medidas porque no sabemos cómo va a impactar eso, ¿no? Y sé que tú estás estudiando cómo medirlo mejor. Si nos pudieras contar un poco qué es lo que estás haciendo ahora mismo, Sí, sería muy interesante también, ya que has sacado el sí, tema. sí, sí. Más que cosa del impacto del medio ambiente, porque la gente piensa que el medio ambiente es CO2. Sí. ESG es de Environment, Social y Governance, o sea, mucho más amplio. Entonces, por ejemplo, el impacto de la biodiversidad no lo puedes medir a menos que midas muy tarde. O sea, tú dices, oye, hay un impacto porque perdí una especie. Dice, bueno, como que fue muy tarde, ¿no? Para medirlo, ¿entiendes? O sea, ¿entiendes? Nosotros medimos todo muy tarde, muy, muy tarde. Entonces, discriminación contra las mujeres. Bueno, el día que las mujeres decidieron renunciar e irse de la empresa, pues entonces, ay, mira, las estaba tratando mal. O sea, no puede ser que midamos de esa forma tan tarde. Entonces, lo que estoy tratando es entender cómo hacer estas mediciones antes que ocurra estos eventos extremos. Eh, yo no tengo respuestas para estas cosas, pero lo que sí sé es, eh, primero, sé un par de cosas que me parecen buenas. Uno, la parte inspiradora. Toda esta medición de ESG está ocurriendo en el mundo por las empresas propiamente están decidiendo medirse a sí mismas y divulgar esta información. En otras palabras, o sea, el proceso mental. Yo no estoy muy orgulloso de cómo mi industria se está portando. Déjame reportar cómo se están portando y cómo me estoy portando yo, porque quiero que alguien observe mi mal comportamiento. O sea, esto para mí me parece increíblemente inspirador. Esto no está ocurriendo porque un regulador te dice que tienes que hacerlo o porque alguien puso una ley. La ley de no debes discriminar contra la gente existe hace 100 años, ¿entiendes? O sea, no es la ley no cambió, ¿entiendes? Lo que cambió fue la actitud de cómo yo voy a revelar esta información. Antes la escondía, ahora la voy a revelar. Y esto está ocurriendo porque gente como tú, Coro, joven, les parece esto muy importante. Ustedes están demandando esa información y las empresas se lo están otorgando. Esto a mí me parece una oportunidad extraordinaria. No deberíamos desaprovecharla. Ahora, lo que no puede ocurrir, que es lo que yo creo que está ocurriendo un poco, es que yo uso este momento para mentirte más, no para mentirte menos. ¿Entiendes? Donde yo tengo mediciones que las puedo manipular para hacerme ver mejor, para que tú creas que yo soy mejor. Si eso ocurre varias veces, entonces tú te vas a decepcionar y por lo tanto todo esto esfuerzo que estamos haciendo va a desaparecer. Entonces, yo estoy trabajando con una urgencia brutal porque los reguladores están enfocados en unas mediciones un poco miopes, diría yo, ¿entiendes? O sea, que son cosas importantes para medir, pero que no reflejan el verdadero problema. Ahorita te voy a dar un ejemplo, pero yo le digo a la gente, oye, no estés obsesionado con una medición. No es una medición, es un problema de justicia. O sea, el problema de justicia no se resuelve con una medición. Mi ejemplo típico es que la gente dice, oye, es que yo quiero medir cuál fue el resultado de lo que hizo la empresa. Digo, no. Tú quieres entender el contexto en el cual eso ocurrió, que es mucho más difícil. Y yo siempre le digo a la gente, mira, si yo te le digo, te voy a reflejar un evento. Yo estaba manejando con el coche, voy a traducir del venezolano al español, ¿ok? En vez de decir carro. Yo estoy manejando mi coche, atropello a una persona y mato a esa persona. Bueno, ese es un hecho que ocurrió. Eso puede ser cualquier cosa, desde un accidente hasta un ataque terrorista. Y no cambió el hecho. Entonces yo le digo, lo que es importante en el sistema judicial es la medición y el entendimiento de la intención, el contexto en el cual ocurrió el evento. Entonces, cuando los reguladores dicen, yo voy a medir el tratamiento a las mujeres, contando el número de mujeres que tú tienes, yo le digo, estás perdiendo. O sea, eh, yo entiendo que si tú tienes 0 mujeres en el directorio, me estás diciendo algo, ¿de acuerdo? Pero la medición de las mujeres no significa que el trato de las mujeres va a ser el correcto, ¿entiendes? O sea, yo puedo tener 50% de mujeres, más, yo puedo tener 70% de mujeres en mi empresa y tratarlas horriblemente, ¿entiendes? O sea, entonces la medición no tiene que estar perfectamente correlacionada. Entonces, esta obsesión
con el resultado en vez de la intención, me parece que es un error. Y entonces, esa es la parte que estoy tratando de medir. Medir la intención, medir el contexto mediante el cual, en el cual están ocurriendo los eventos en las empresas. Entonces, no es que tenga las respuestas. Lo que sí sé es que el énfasis en el que estamos haciendo es el incorrecto. Por ejemplo, lo que ocurre típicamente con las empresas petroleras, ¿ok? Energética y petrolera. El problema no es que Exxon produce CO2. Ese no es el problema. El problema es que el mundo no puede vivir sin consumir la gasolina que produce Exxon. O sea, Exxon produce lo que nosotros queremos consumir. Todo el mundo quiere viajar, ¿no? En España todo el mundo viaja. Y en las vacaciones todo el mundo maneja. O sea, las autopistas están llenas. Yo he estado en el verano en España y te digo, las autopistas son un desastre. ¿Entiendes? O sea, y no me puedo imaginar que son mucho mejores. No ha cambiado mucho después de COVID. Entonces, o sea, ¿por qué? Porque todo el mundo quiere manejar. Entonces, adivina qué, estamos adictos al turismo, estamos adictos, es más, España depende del turismo, así que tú quieres que todo el mundo viaje en avión y llegue para España. Entonces, adivina qué, no te toca más remedio que comprar lo que vende Exxon. Entonces, yo creo que esta actitud simplística que dice lo que hay que hacer es deshacerse de Exxon, está suponiendo que nosotros vamos a poder vivir sin volar en avión. Y yo no estoy seguro que eso es cierto. No, no con lo que conocemos hoy en día. Entonces, los reguladores están viendo esto de una forma un poco miope, ¿entiendes? O sea, el precio del petróleo existe y es tan alto porque produce grandes beneficios para las sociedades mundiales. Entonces, disociar, claro, tiene grandes costos que estamos produciendo global warming. Entonces, pero tenemos que resolver este problema que no es un comportamiento criminal, ¿me entiendes? O sea, no es solamente un comportamiento criminal. Entonces, eh, pensar que vamos a tratar el CO2 como el tráfico de armas, no, no es lo mismo, ¿entiendes? No es lo mismo. El tráfico de armas vamos a pararlo. El tráfico de CO2, tenemos que entender cuál es el beneficio que está produciendo ese tráfico de CO2, porque está produciendo grandes beneficios. Cuando un cirujano va desde de Madrid, el tipo lo mandas a un pueblito anexo para que haga una operación y salvar una vida, entonces vamos a decirle a la persona, no, mira, el cirujano no va a llegar porque viene en burro, porque el problema es que, ¿entiendes? En el burro no produce CO2, entonces no te lo puedo enviar en el coche porque me va a producir mucho CO2. Así que no importa si tu niño se muere. O sea, digamos, si tomamos esa decisión, tomemos esa decisión colectivamente, pero no por esta ignorancia o esta sobresimplificación del problema. ¿Entiendes? Entonces, la parte estadística es importante, porque la parte estadística puede ser confusa. Está volviendo a lo de Big Data. El Big Data es bastante big, pero no es tan. Nosotros lo llamamos Big Data, no lo llamamos Meaningful Data. Entonces, tenemos que traducir estos estadísticos en estadísticos que sean significativos para el problema que estamos lidiando. Y el problema que estamos lidiando es el contexto en el cual las empresas están tomando esa decisión, esa intención, esa intencionalidad. Entonces, poner demasiado énfasis en los resultados puede producir esta discrepancia. O sea que tenemos que tener un poco de cuidado con eso. Muy bien, Roberto. Suena también a que necesitamos más reformas. Creo que si Eh, tuviéramos que resumir este diálogo que estamos manteniendo, es que necesitamos parar a pensar qué es lo que queremos hacer y no poner medidas por poner medidas y medir por medir, eh, sino qué es lo que realmente hay que hacer, ¿no? Ponerle cerebro y repensar todo. y Eh, sí, reinventarse, sí, sí, sí. sí. Sí, yo creo que sí, ese es el resumen de todo. O sea, que todos los que llegaron tarde, el resumen es que lo que hay que hacer es reinventarse. Sí, porque bueno, comentaste un poco comentando que cada gobierno local, y hablamos de la Unión Europea, tiene que poner sus propias medidas a nivel local, que no es simplemente que los Claro, bancos centrales tengan sus políticas monetarias, sino que también pues, los gobiernos locales hagan sus reformas fiscales. Luego hablaste de la Unión Europea también, que tiene que repensar cómo, ciertamente. ¿no? En esta situación de incertidumbre, oye, si se va Reino Unido,
qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Qué es lo que ha pasado y repensar. Y de nuevo, pues con la tecnología y los problemas que tenemos sociales, de nuevo, pues reinventar y pensar, no simplemente seguir con la inercia y ir tomando medidas un poco, porque ya se han tomado, ¿no? Seguir aumentando esas medidas y poner más y más medidas, sino, oye, ¿qué podemos hacer para cambiarlo? ¿Estás Oye, de acuerdo con sí, eso, creo, ¿no? una maravilla. Claro que sí. Sí, o sea, estamos trabajando al margen de lo que habíamos hecho en el pasado y si hemos dicho algo aquí en esta conversación es que tenemos que cambiar el sistema, tenemos que repensar el sistema. Eso requiere mucha valentía, o sea, requiere Claro, esto que tenacidad. decimos parece muy fácil. No, no, no. Eh, Sí, Decirlo suena muy fácil. sí, esto requiere tenacidad y mucha valentía, sí, y esfuerzo. Esto Y no es colaboración gratis. Y también. colaboración, sí. Todos los buenos atributos. Lo que no requiere es terquedad, ideología, las cosas que no son demasiado buenas. Eso es correcto. Tú ahí lo lanzas, Roberto. Yo también lo lanzamos en este diálogo que hemos mantenido. Y, y ojalá, pues, aquellos que vean este diálogo, pues, oye, les dé para pensar un poco de qué es lo que estamos haciendo y que podemos hacer cada uno también, ¿no? Con nuestro granito de arena. Claro que sí. Y sí, y darte las gracias de nuevo por esta maravillosa conversación que hemos tenido. Creo que es muy interesante. Muchos temas los habíamos hablado en clase, pero creo que hemos ido más allá, ¿no? Muy interesante. De nuevo, suena fácil, todo suena fácil, pero bueno. Bueno, Ojalá transmitamos optimismo y de nuevo agradecerte, Roberto, por tu tiempo, por tu dedicación. Es un placer tener estas conversaciones y de nuevo agradecer también a la Fundación Rafael del Pino. Personalmente, como becaria, estoy, vamos, enormemente agradecida y también pues felicitar por la maravillosa labor que hacen pues para difundir el conocimiento y hacer que la sociedad progrese, ¿no? Así que te doy las gracias, Roberto, gracias a la Fundación Rafael del Pino y también gracias a todos aquellos y aquellas que están viendo esta grabación y gracias a todos. sin más nos despedimos. No, Nos despedimos. un gran abrazo y éxito a todos y Si quieres este tú, verano mío. Roberto, unas Sí, 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 palabras un gran. Sí, resumen. no, yo creo que lo dijiste mejor, yo no tengo que decir nada, solamente quiero agradecerles otra vez tanto a ti como a Vicente por la invitación de estar aquí y realmente para mí es un placer. Mi mamá era española y o sea, mis hijos, mi esposa es española, mis hijas son españolas, o sea, yo tengo unos gran amor por España, así que no hay nada que me gustaría más a mí, es que pasasen dos cosas fundamentales. Una es que España pueda resolver todos estos conflictos internos y pueda, tanto políticos como sociales, y pueda moverse como nación unificada para un mejor futuro y que ganemos una segunda Copa Mundial. Un gran abrazo a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.